Buenas, en el día de hoy venimos a exponer sobre el enfoque de la relación de pensamiento y lenguaje según Chomsky. Mi grupo está conformado por Adis Ariza, María Ariza, Ela Bernal, Diana Charris, Danilis Castro, Marisela Jiménez, Milfred Lechuga, Lizeth Peña y mi persona, Daniela Beltrán. Yo les voy a hablar sobre la vida de Noam Chomsky. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Estados Unidos. Es un lingüista, filósofo y analista político estadounidense de origen judío ucraniano. Es considerado el padre de la lingüística moderna por ser el autor de la gramática generativa, un nuevo modelo de descripción del lenguaje. Es hoy en día uno de los más importantes intelectuales a nivel internacional. Fue pionero al plantear el carácter innatista genético del lenguaje, lo que permitió el desarrollo de las ciencias cognitivas según este enfoque, y el de las ciencias lingüísticas ampliando su campo de estudio hacia las líneas de investigación interdisciplinarias, psicolingüísticas, sobre la adquisición del lenguaje, neurolingüística, filosofía del lenguaje, lingüística computacional, gramática, que pasó de ser descriptiva a ser interpretativa y explicativa, centrándose en el componente sintáctico, entre otras disciplinas. Señaló la existencia de una gramática universal, biológicamente como a todos los seres humanos, la cual se realiza a través de diversas gramáticas particulares, postulando desarrollos de sus teorías de principios y parámetros. Tres de sus obras íconos que revolucionaron el estudio científico del lenguaje son Estructuras sintácticas, que se dio en el 1957, Aspectos de la teoría sintáctica en 1965 y Programa Minimista, también llamado Minimalista, en 1995. Actualmente está abocado al ensayo analista político. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marisela Jiménez Mercado y hoy les vengo a hablar sobre el lenguaje en general. El lenguaje en general es el sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos lenguajes pueden ser como el sonoro, que es el hablar, corporal, como los gestos, y gráficos, como la escritura. Para comunicarnos, el principal papel del lenguaje es permitirnos la relación con las personas que nos rodean y intercambio de información. Muchas gracias. El lenguaje según Chomsky. Según Chomsky existe un código genético en la especie con relación al lenguaje. Por lo tanto, la lingüística debe ocuparse de la gramática como estudio explicativo y descriptivo. Una gramática es descriptiva cuando se caracteriza adecuadamente por el conocimiento del hablante. Una gramática es descriptiva si se constituye a resolver el problema sobre el desarrollo. El lenguaje según Chomsky. Según Chomsky existe un código genético con especie en la relación con el lenguaje. Por lo tanto, la lingüística debe ocuparse de la gramática como estudio descriptivo y explicativo. Una gramática es descriptiva si se caracteriza adecuada por el conocimiento del hablante. Una gramática es explicativa si se constituye a resolver el problema. Que intervienen en la construcción de conceptos. En los elementos que intervienen en la construcción de conceptos tenemos el lenguaje innato, teoría innatista. El lenguaje Chomsky lo entiende como innata capacidad humana, asienta cognitiva, susceptible de estudiar utilizando métodos científicos. El lenguaje innato que ha nacido con el sujeto, no adquirido por educación, experiencia. Teoría innatista. El lenguaje se adquiere porque los seres humanos están biológicamente programados para ello. Las experiencias de un niño y otros pueden ser y de hecho son muy diferentes, sin embargo, ambos
llega a interiorizar una identidad gramática. Bueno, Noam Chomsky en su teoría afirma que nosotros tenemos un elemento que es llamado la existencia de un dispositivo de adquisición de la lengua. Este es un código mental que nos caracteriza. Esto lo tenemos en nosotros en la mente, el ser humano lo tiene en la mente, lo tenemos también en el organismo desde que nacemos, es innata. Viene con nosotros desde que nacemos. Su fundamento es que se hereda por los genes, se hereda por lo genético y cada persona, cada niño tiene esa capacidad de poseer esos conocimientos, la capacidad de hablar con naturalidad. ¿Por qué? Porque el hombre expresa sentimientos, expresa emociones. También él dice que a partir de los 4 años se va desarrollando mucho más este lenguaje con claridad. Por ejemplo, si mi mamá me enseña a mí a hablar una lengua de inglés o español, yo la voy escuchando y la voy realizando en mi vida. Entonces, para esta hay 3 componentes, que es uno de los semánticos, que es el significado de las palabras, el sintáctico, que es el orden de las palabras, y el fonológico, que tiene que ver con los sonidos, en especial con los sonidos de los animales. ¿Por qué? Porque los sonidos expresan significados, expresan también entonación. Y nosotros no, o sea, ya nosotros elegimos una lengua porque nosotros tenemos esa capacidad nosotros ya la tenemos. También se puede decir que en este elemento de esa adquisición de la memoria que es innata, él dice que esto se va desarrollando, esta habilidad innata, por la experiencia, por lo que viven los niños, lo que viven ellos en su infancia, por las situaciones diarias, y el niño tiene alerta lingüística, es decir, que por ejemplo en inglés el sujeto es obligatorio, en castellano casi siempre se omite. Entonces también el segundo elemento es esa experiencia lingüística, donde es importante escuchar y nosotros aprendemos de lo que escuchamos en esa capacidad innata. Entonces el chico no adquiere una lengua, sino que ya la tiene y le elige, por ejemplo, el francés y el portugués. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ela Bernal Subiande y el tema que les voy a poner es la gramática generativa según Chomsky. Esta se centra en el análisis estructural de lenguas a las que se consideraban una realidad independiente de las habilidades del sujeto. Según Chomsky, nosotros tenemos una capacidad innata de hablar. Todos tenemos una gramática establecida en nuestras mentes, y la principal es la lengua materna, esa que aprendemos desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Por ejemplo, una niña adoptada en el occidente, esa niña va a hablar la lengua occidental, pero también habla el inglés, el catalán, el francés, con la misma naturalidad de un ciudadano inglés. Y de esta manera podemos ser políglotas, es decir, capaces de hablar varias lenguas. Muchas gracias. Según las investigaciones de Noam Chomsky, los niños nacen con capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas, y esta es gracias a la gramática universal. Según los postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen características comunes en su propia estructura. Estos 2 grandes catedráticos de la pedagogía, como son Chomsky y Saussure, ellos convergen en que nosotros los seres humanos concebimos la naturaleza mental de la lengua a través de lo que nosotros observamos, es decir, una mirada externa. Así nosotros adquirimos un concepto innato y el significado de las palabras. Además, asimismo, obtenemos los fonemas que vamos entendiendo con el pasar del tiempo o desde nuestro nacimiento. Además, estos utilizan cuando el aula de la facultad del lenguaje humano. Esto quiere decir de que nuestro lenguaje es de manera innata porque vamos adquiriéndolo del entorno.
En general, ambos autores coinciden en concebir la naturaleza mental de la lengua, aunque Saussure configura el objetivo de la lingüística desde una mirada externa. Para Chomsky, los conceptos son innatos en el sentido de los rasgos semánticos que entran composicionalmente en el significado de las palabras. También considera innatos los fenómenos atendidos como conjuntos de rasgos definitivos de la naturaleza mental, que consecuencias serían del carácter universal. Finalmente, se relaciona con el objetivo de estudio de la lingüística, se contrasta la versión de Saussure y Chomsky en torno a la facultad lingüística, enfatizando las propuestas de este último respecto del aspecto creativo del lenguaje y la progresa del estímulo de la adquisición y la lengua. Se concluye que las convergencias y divergencias entre dichos planteamientos hay que situarlas en la época de cada uno para hacer justicia intelectual en ambos.